Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Señores, las Naciones Unidas tienen registrado creo que 193 o 194 países, algo así, si no me equivoco. República Dominicana es uno de los países que tiene firmado un concordato con el Vaticano, que tiene 67 años. 67 años de privilegios, donde la Iglesia Católica no paga impuestos bajo ninguna circunstancia, donde el Estado tiene que hacer en los templos, las iglesias, en fin. Para este siglo XXI ya, eso constituye una afrenta a la situación de pobreza que vive este país. Los privilegios, la falta de pago de impuestos, de que disfruta un sector en particular, cuando si vamos a tener privilegio, vamos a tenerlo para todos los sectores religiosos, no para un solo, porque eso no tiene sentido. Un país con una buena constitución no debía permitir eso, pero lamentablemente aquí tenemos un concordato donde si usted incluso, un sacerdote, un padre, un cura, como usted quiera llamarle, a menos que no sea atrapado en un homicidio o un crimen infragante, hay que pedirle permiso al Vaticano para que ordene que esa persona sea apresada. O sea, toda una serie de cosas que a esta altura de juego ya no deben existir. El concordato no debe existir. Yo creo que el Estado dominicano se beneficia más revisando eso y eliminándolo como han hecho la mayoría de los países que han acordado eso. Vamos a ver el siguiente trabajo. El concordato es un tema que muchos sectores del país no le gusta tocar. Este consiste en un acuerdo firmado entre el Estado Dominicano y el Vaticano que, entre otras cosas, incluye exenciones tributarias para todo lo relacionado con la Iglesia Católica. El acuerdo fue rubricado en el papado de Pío XII por Domenico Tardini, prosecretario de Estado para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios de la Santa Sede, y Rafael Leonidas Trujillo Molina el 16 de junio de 1954 y publicado en la Gaceta Oficial 7720 del 21 de julio del mismo año. Por medio del cual el Vaticano conquistó una serie de logros que de verdad hay que sentarse a verlo. En la dictadura de Trujillo, pocos sectores tenían el nivel de convencimiento como para hacer que el tirano le cediera cosas. La Iglesia Católica en ese momento demostró tener la capacidad suficiente como para convencer a Rafael Leonidas Trujillo de entregarle lo que a través del concordato le entregó. Y yo pienso que a raíz de la complacencia que quería el dictador Leonidas Trujillo con la Iglesia Católica, con un poder, y sigue siendo un poder en el mundo, pero en ese momento era un poder reconocido y específicamente en la República Dominicana, quiso congraciarse firmando ese concordato, pero también reconociendo y dándole el poder jurídico a la Iglesia Católica, porque sin duda es una iglesia que ha trabajado y que sigue trabajando en la educación, en los hospitales. En ese tiempo ellos tenían gran protagonismo y creo que fue una forma como de reconocer a la Iglesia Católica. Entre los beneficios para la Iglesia Católica tras el acuerdo establece que quedan exentos del pago de cualquier gravamen o de contribuciones los representantes de la Iglesia, quienes también quedaron fuera del sistema tributario en razón del ejercicio de su ministerio espiritual. Si analizamos el concordato desde la actual coyuntura política que vive República Dominicana, pues evidentemente que diríamos que estamos frente a un documento que ya no tiene razón de existir. Sin embargo, si nos colocamos en el momento en que se negoció ese acuerdo, en lo personal, yo suelo valorar bastante a la Iglesia Católica en ese sentido. También los sacerdotes religiosos y religiosas extranjeros que la autoridad eclesiástica invite al país están exentos de cualquier tasa o impuesto de inmigración. Están exentos del servicio militar los obispos. El Estado Dominicano garantiza la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire
y a este efecto se pondrá de acuerdo con la Santa Sede para la organización de un cuerpo de capellanes militares quienes son pagados por el Estado Dominicano. El acuerdo establece además que son declarados como días festivos los de Nuestra Señora de la Altagracia los 21 de enero y los de Nuestra Señora de las Mercedes los 24 de septiembre, entre otros. La República Dominicana reconoce y garantiza la propiedad de la Iglesia sobre los bienes, muebles e inmuebles que el Estado reconoció como perteneciente a ella, incluidos los que han sido o sean declarados monumentos nacionales, también todos los templos y otros edificios con fines eclesiásticos que el Estado ha venido construyendo desde el año 1930 y construyen adelante y no pueden ser gravados con impuestos ni contribuciones especiales. La cantidad que recibe la Iglesia Católica no la cuestionamos porque el trabajo que ellos hacen amerita incluso hasta más apoyo, obviamente, porque hacen un trabajo que no puede ser cuestionado. Tendría yo que ser muy mezquino para cuestionar lo que reciben ellos. Ahora sí, la cantidad que ellos reciben para la Iglesia Evangélica es abismal, la cantidad que ahí el Estado Dominicano debe revisar esa parte, porque si la Iglesia Católica trabaja, la Evangélica trabaja también. Sin embargo, por diversas índoles se ha cuestionado el que algunos terrenos cedidos por el Estado Dominicano a la Iglesia hayan sido vendidos, como es el caso de donde se encuentran hoy la plaza comercial Downtown en la avenida Núñez de Cáceres en el Distrito Nacional y parte de la Universidad Pedro Enríquez Ureña UNFU en la avenida John F. Kennedy. La cláusula debe estar clara de que no debe ser vendido ni negociado. Lo que nosotros sí llamamos que la autoridad de la Iglesia Católica ese tipo de cosas deben explicarla para que la ciudadanía esté clara. Y ahora las autoridades, porque para nosotros es una violación de ya el contrato hecho o una violación de los derechos constitucionales también, porque lo que se destina a un bien común, un bien público, debe ser preservado. La ley 122-05 nos dice a nosotros cuando hay un inmueble a nombre de una iglesia o de una ONG, es intransferible y no es vendible. Aún si desapareciera la institución, debe ser transferida a otra institución de igual carácter. Lo que debe haber sí es una serie de rendición de cuentas, que no se done un terreno hoy y que mañana parezca que una iglesia lo vendió a particulares, como ocurrió lamentablemente con terrenos que eran parte del seminario aquí donde en la Caja San Pablo, como ocurrió con los terrenos donde está la actual UNFU, que eran terrenos en un momento propiedad de la comunidad católica, que el Estado se la donó para fines del uso de la iglesia, e incluso el decreto por medio del cual se le donaba establecía que no podían ser transferidos a particulares, sino devueltos o al Estado Dominicano o a otra institución que fuera a realizar esas actividades sin fines de lucro. A pesar de esto, el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE, Feliciano Lassen, no cuestiona el acuerdo del concordato, pero sí pide más apoyo a otras iglesias. Más que quitarle a la Iglesia Católica, yo quisiera que el Estado Dominicano apoye más a las iglesias, a todas las iglesias, y en la medida de lo posible en igualdad de condiciones, que es lo que se contempla en la Constitución Dominicana, que el Estado Dominicano va a tener un trato equidistante con todas las confesiones religiosas. El Estado Dominicano ni es católico ni es protestante, pero tampoco es laico. En una segunda entrega presentaremos el monto de las exenciones de impuesto a lo largo de más de 60 años del contrato y los beneficios que ha recibido el país, así como la Iglesia, producto del acuerdo, donde economistas y otras personalidades darán su opinión sobre el tema. También, cuáles otros países han firmado el acuerdo del concordato. Junior Trinidad, Objetivo 5.